Ok. Buenos días, hermanos. Gracias por estar aquí en su iglesia, la Iglesia Metodista de Vaiselia y en el servicio Semilla. Y damos la bienvenida también a nuestros hermanos que nos ven a través de la internet. Muchas gracias por ser parte de esta iglesia. Aunque usted esté ahí virtualmente, es exactamente lo mismo, virtualmente o en persona, porque lo que nos hace fuerte es la unidad, es la conexión. Nadie puede vivir su cristianismo en aislamiento, porque el cristianismo es comunión. Y quien nos puso ese ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Así es de que sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana que hasta aproximadamente las 10 de la mañana estaba con mucha neblina, pero ya ahorita los cielos se han disipado y tenemos un día soleado. Y voy a leer uno de mis salmos preferidos, que es el Salmo 30, parte del Salmo 34, y dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y nos libró de todas nuestras angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén, hermanos. Esas son las promesas que el Señor tiene para nosotros. Esa es nuestra ancla, hermanos, que nos saca en medio de la turbulencia, de la tempestad. El Señor es grande y maravilloso. Y en este día, hermanos, usted ha escogido la mejor parte, estar en unidad, hermanos, y venir a la casa del Señor. Gracias al Señor, le damos a Él. Y ahora le pido a la hermana Reina. ¿Dónde está la hermana? Oh, venga, hermana Reina. La hermana Reina nos va a guiar en la oración de invocación y en la invitación a la alabanza en este día. Dios la bendiga, hermana. Ven aquí al medio. Un poquito me estoy separando. Hermanos, es una bendición, es un honor, es un privilegio que Dios nos permita estar aquí, ¿verdad? Un día rico, soleado. Yo soy muy friolenta, yo traigo mucho frío, con frío, pero bendecidos. Y nos podemos poner de pies, hermanos, para poner en oración este servicio y me acompañen en oración, por favor. Inclinemos nuestros rostros y pongamos este servicio en las manos de Dios. Bendito Padre, Señor y Dios nuestro. Gracias, gracias, amado Padre, que nos permites amanecer, abrir nuestros ojos. Es en este nuevo día, Señor, para alabar, para bendecir tu nombre, para proclamar las nuevas buenas de salvación, bendito Padre. En este día, en unidad y en un mismo espíritu con mis hermanos aquí en presencia y en los que están desde su casita, Señor, ponemos, bendito Padre, este servicio solamente, Señor, para darte a ti las gracias, a honrar tu santo nombre, Señor, y que nuestra alma, Señor, bendiga siempre tu nombre. Ponemos cada necesidad de nuestros hermanos, Señor, que están aquí presentes y los que nos mirarán y los que nos miran ahorita, Señor, en virtual. Ponemos esas necesidades, Señor, y como dice en tu palabra y que tú nos decías cuando caminabas aquí, Jesucristo, y nos decías, en el mundo tendrán tribulaciones, pero confíen en mí que yo ya lo he vencido.
Solamente nos pides, Señor, que confiemos en ti y levantemos nuestros ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, Señor, de ti, Padre Santo, que hiciste los cielos y la tierra. No te dormirás, Señor. Siempre guardarás de nosotros, de nuestra entrada y de nuestra salida. Ponemos, bendito Padre Santo, todas esas necesidades, esas aflicciones, esa incertidumbre que tiene cada uno de mis hermanos a los pies de ti, Señor, a los pies de la cruz, Señor, sabiendo que tú nos escuchas y tú respondes siempre. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, gracias, hermanos. Bendiciones. Hola hermanos, ¿cómo están en esta mañana? ¿Bendecidos? Eso. Pues vamos a empezar con una canción nueva que se llama Danzo en el Río. Y pues hoy es un día de gozo, de paz, de amor y pues llena de las bendiciones de Dios. Amén. So vamos a seguir adelante y dar toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza a nuestro Padre. Amén. Amén. Un estruendo de muchas aguas se escuchó aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listos, hermanos? Hay vida. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios. En el río de Dios.
pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Thank you very much. Gracias a todos. A la banda Thrive, a la banda. Hermanos, gracias por estar en esta mañana. Y vamos a seguir con la segunda parte de la serie de cómo podemos nosotros mejorar nuestras relaciones unos con otros. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro, en esta mañana encomendamos la meditación de tu palabra y pedimos, Señor, que tu palabra venga y transforme las áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Pedimos de la dirección y de la guía de tu Espíritu Santo en el estudio, Señor, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero leer, hermanos, unos versículos del Evangelio de Marcos en el capítulo número 5, versículos 24 al 29. Y si ustedes traen su Biblia, hermanos, les invito a leer juntamente conmigo estos versículos. Y dice así: una gran multitud lo siguió y presionó a su alrededor. Y estaba allí una mujer que había estado sujeta a sangrado durante 12 años. Ella había sufrido mucho bajo el cuidado de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Sin embargo, en lugar de mejorar, empeoró. Cuando escuchó acerca de Jesús, se acercó detrás de él en la multitud y tocó su manto, porque pensó: si solo toco el borde de su manto, seré sana. Inmediatamente su sangrado se detuvo y sintió en su cuerpo que había sido liberada del sufrimiento. La semana pasada, hermanos, hablamos acerca de cómo nosotros podemos estar atrapados en comportamientos que dañan nuestras relaciones. Esos comportamientos vienen en muchas formas, pero tienen una cosa en común. Aparentemente nos ofrecen un escape del dolor y nos bloquean también de sentir ese dolor del cual nosotros estamos huyendo. Pero también esos comportamientos nos van a poner en una posición donde no vamos a poder relacionarnos de la manera que nosotros queremos en nuestras relaciones personales. Entonces, la pregunta es así: ¿cómo yo puedo dejar de ser de la manera que soy? Y tal vez usted y yo sabemos que eso no es tan simple como decirnos a nosotros mismos: ya no voy a hacer eso, ya no quiero portarme así. Y hay muchos ejemplos acerca de esto. Usted puede preguntarse a sí mismo también: ¿qué hay de mal en mí que no puedo cambiar? ¿Por qué nosotros nos mantenemos haciendo lo que hacemos? ¿Y por qué nosotros no podemos tener control sobre esos comportamientos o sobre esas trampas que nos han atrapado? No podemos controlar el tiempo que pasamos en la televisión, no podemos controlar la cantidad de comida, no podemos controlar en veces lo que sale de nuestra boca, no podemos controlar el tener como escape el teléfono, las medias sociales o la computadora. Algunos, ¿verdad? Como dijimos hace 8 días, su escape es a lo mejor irse al mall o ir a gastar, porque de esa manera se sienten desestresados. Y hay personas que les encanta andar en las tiendas, pero comprando cosas que no necesitan, comprando cosas que no tienen ya ni siquiera un lugar en su casa, porque toda su casa está repleta de cosas, pero sigue manteniendo ese estilo de vida de seguir llenando su casa de cosas, cuando lo que necesita llenar es los vacíos que tenemos.
Ahora, fíjense bien, cuando nosotros no cambiamos nuestros comportamientos, aparentemente esos comportamientos que tenemos nos hacen sentir bien, pero llega un momento en que nosotros nos vamos a dar cuenta que la única manera en que podemos liberarnos de esa cárcel en que nosotros nos hemos metido es a través de la ayuda divina. No hay otra forma, no hay otra forma. Y eso tal vez pudiera parecer muy dramático, pero si nosotros queremos salir de la cárcel en la que nosotros hemos estado, nosotros necesitamos un poder superior y ese poder es Dios. Nosotros creamos nuestros propios problemas, pero no los podemos resolver. Al menos nunca los vamos a poder resolver solos. En la escritura que hemos leído en esta mañana, nosotros vemos a una mujer que gastó todo lo que tenía. Ella estaba buscando, ¿verdad?, el poder ser sana de lo que ella tenía de esa enfermedad. Y nosotros nos damos cuenta que en esas prisiones donde nosotros vivimos, solamente Cristo nos puede ayudar. Nosotros nunca vamos a poder resolver los problemas nosotros solos. Y yo les decía hace 8 días, cuando nosotros vemos este tipo de enseñanzas y tenemos esa tentación de decir, oh, esta enseñanza es para esta persona. No, esto es para cada uno de nosotros, porque si en veces nosotros mismos no podemos cambiarnos a nosotros mismos, ¿cómo pretendemos cambiar a los demás? Si nosotros vemos alrededor del mundo, vamos a ver mucha gente que está en un infierno espiritual y que está buscando muchos métodos para sanar, pero todos esos métodos no funcionan. Muchos de esos métodos solamente van a hacer más daño, van a incrementar el daño porque no trabajan y van a fallar. Y después nos vamos a sentir culpables y solos. Y esos sentimientos inevitablemente y esas emociones nos van a llevar nuevamente a esos comportamientos o a esos escapes que nosotros usamos para adormecer los sentimientos y las emociones que no podemos tolerar. Así es de que es una realidad muy difícil. Cualquier cosa que nosotros utilicemos para para adormecer, para dejar dormido ese dolor, ese sentimiento que está ahí. Aparentemente pueden ser cosas buenas las que estamos haciendo, pero tenemos que llegar al punto que tenemos que dejar aflorar ese dolor y esos sentimientos para que podamos un día sanar. Así es de que, fíjense bien, ¿cuál será la mejor manera que nosotros podemos enfrentar todo eso que nosotros estamos adormeciendo? Cuando nosotros buscamos en lugares que no son los correctos, hermanos, o a través de ciertas situaciones, simplemente va a incrementar, como les digo, los sentimientos de culpa, de ira, de depresión. Cuando nosotros nos sentimos que ha habido un daño y nos escondemos, viene la depresión hacia nosotros. Así es de que viene eso y luego eso va a iniciar, va a incitar más los comportamientos que nosotros tenemos. Así es de que es un ciclo continuo del que no podemos salir.
podemos, número uno, haber sido dañados por otros. Hasta un punto, desde que fuimos niños o éramos adolescentes y no sabíamos cuál era la manera en que debíamos de reaccionar saludablemente. Después nos vamos a encontrar en un camino donde vamos a tratar de adormecer, vamos a tratar de anestesiar o de distraernos a nosotros mismos para poder tener ese escape y no enfrentar lo que realmente hay en nosotros. Y estas escapes se van a convertir en nuestras prisiones. Después vamos a continuar a repetir los mismos comportamientos, los mismos patrones de pensamiento que han incrementado nuestra vida de una manera que sentimos que vamos a explotar. Así es de que cada día más y más nos vamos a volver en comportamientos tóxicos, no solamente, hermanos, tóxicos en la manera que nos comportamos, sino todo comienza en nuestra mente. Cuando hay una mente, hermanos, que divaga de un lado a otro, que no tiene enfoque, no tiene disciplina, cuando hay una mente llena de temores, cuando hay una mente llena, hermanos, de insatisfacción, o cuando hay una mente, hermanos, que tiene ese diálogo interno. ¿Alguna vez usted se ha visto que usted se habla a sí mismo y que usted le habla a otros en ese diálogo interno y que usted resuelve cosas en ese diálogo interno? Cuando tenemos esos diálogos internos, hermanos, ya hasta andamos hablando solos, ahí, hermanos, eso nos refleja que hay algo que tenemos que arreglar con nosotros. Así es de que tenemos esos comportamientos, estamos, ¿verdad?, anestesiando todo lo que tiene que salir ahí adentro. Entonces nosotros vamos a ser blancos perfectos para personas manipuladoras, narcisistas, mentirosas. Y algunos de ellos van a venir con remedios rápidos, ¿verdad?, que nos van a costar mucho trabajo, dinero, tiempo y después nos van a dejar tirados, peor de como estábamos anteriormente. En algunos casos, la manera en que las personas manejan estas situaciones que traen dentro es to blame, culpando a los demás. Tanto pueden culpar a individuos como a grupos, a otra gente diferente que ellos. Así es de que el dolor en nuestras vidas se incrementa y también se va a incrementar la ira, una ira ciega en contra de los que están del otro lado, en contra de los que creen diferente que yo. ¿Por qué? Porque creemos y culpamos a los demás de las situaciones que nosotros mismos hemos provocado. Y nosotros creemos que nuestro país está en una muy profunda crisis espiritual. Yo creo que mientras más y más gente no nos demos cuenta de que nuestros comportamientos y la manera que estamos anestesiando lo que está ahí dentro de nosotros nos va a llevar a un punto tan difícil donde para muchos sienten que no hay de veras lugar donde puedan descansar. Bueno, fíjense bien, si Dios ha diseñado una realidad en la que otros tienen el control de mi felicidad, el control de mi paz, el control de mi prosperidad, entonces esa realidad me hace totalmente dependiente de los demás. En otras palabras, la realidad que Dios ha creado, si eso fuera así, es horrible. Pero
la verdad es que, fíjense bien, Dios no nos ha creado de esa manera. Y la verdad es que no importa lo que otros hagan o dejen de hacer, el único que tiene la habilidad para poder vivir en paz y tener un propósito en la vida soy yo. Nunca debemos de dar la culpa a otros de la inhabilidad que yo tengo para vivir en contentamiento y con gozo. Si Dios nos ha creado de esa manera, es porque Dios nos ha creado con fuerza, con dignidad. Aparte de todo, no importa lo que otra gente haga. El mundo está lleno de historias de gente en situaciones terribles, pero que decidieron actuar con gracia y decidieron experimentar el poder de la cruz. Fíjese bien, Dios le ha diseñado a usted para vivir libre y la única persona que puede ponerlo en una prisión, su alma, su espíritu, es usted mismo. Nadie es responsable de su dolor o de lo que usted está pasando. Nosotros decidimos si queremos vivir en esa prisión o nosotros decidimos salir de ella siguiendo a Jesús. El mundo está lleno de muchas ideas y nuestro mundo, hermanos, nuestra sociedad tiene una cultura de culpar a otros y de avergonzar a otros. Hay algo que se dice que nosotros vivimos en el shame culture. Nosotros vivimos en la cultura de acusar a otros y de avergonzar a otros. Esta cultura, hermanos, está llena de culpar a los demás, avergonzar a los demás y de explotar. Voy a utilizar una palabra que pocas veces usamos en el púlpito, pero fíjense bien, esta cultura sexualiza nuestra identidad. Así es de que vivimos en una cultura llena de culpa, de vergüenza y sexualizada. Y quiero hablar de esto, hermanos, en este mensaje. Y todos nosotros, los seres humanos, tenemos lo que se llama la vergüenza buena, natural, y la vergüenza tóxica. También nosotros muchas veces confundimos la vergüenza con la culpa. La culpa es referente a lo que hemos hecho y sentimos la culpa de haberlo hecho porque lo hicimos mal. Eso está relacionado con lo que hacemos. Pero la vergüenza, hermanos, está relacionado con quién nosotros somos. ¿Quién yo soy? Y, hermanos, la emoción más destructiva que existe, el sentimiento más destructivo que existe, aún mayor que el miedo, es la vergüenza. La vergüenza es tan poderosa que puede destruir una vida y puede destruir a una persona. Es la emoción más poderosa. La vergüenza nos dice que nosotros no somos adecuados, que no somos suficientes, que no valemos nada. Hay la vergüenza saludable, aquella que nos hace volver al Señor, o la culpa saludable y nos arrepentimos y volvemos y seguimos adelante. Pero de la vergüenza tóxica nunca podemos salir. ¿Por qué? La vergüenza tóxica nos dice esto:
Si yo estoy defectuosa, si yo estoy defectuoso, entonces quiero controlar a los demás. Quiero que los demás hagan lo que yo hago, que hagan lo que piensen lo que yo pienso, que sientan lo que yo siento, que piensen lo que yo pienso. Ahí estamos cargando, esa es una señal que estamos cargando vergüenza tóxica. Y veo los defectos en los demás. La vergüenza tóxica nos hace ser personas con ira, emocionalmente inseguros, críticos, muy legalistas, competitivos. Hay algo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Y una cosa, hermanos, es la espiritualidad y el seguir a Cristo, y otra cosa son los modelos eclesiales que en veces tenemos. Y en los modelos eclesiales, hermanos, muchas veces tenemos lugares, denominaciones, grupos o personas que son altamente legalistas y tienden a, fíjese bien, cuando una persona se siente mayor espiritualmente que otra, por lo que cree, por lo que se viste, por el lugar a donde va, ya estamos mal. Eso nos quiere decir que en esa persona hay vergüenza tóxica. Las personas con vergüenza tóxica emocionalmente pueden ser inseguros, críticos, legalistas, competitivos. ¿Por qué competitivos? Quiero saber más, quiero aprender más, quiero tener otro. Y yo no digo que sea malo, hermano, no. Marcelo y yo siempre les hemos dicho que en una de las cosas que nosotros anhelamos es ver nuestras generaciones yendo al colegio, yendo a un master degree, a un PhD, a seguir adelante. Estoy orientándolo en esto. Muchas veces los logros que nosotros queremos conseguir, hermanos, es porque, o queremos competir, es porque tenemos esa vergüenza tóxica y nos sentimos defectuosos, sentimos que no valemos. Entonces queremos poner enfrente de nosotros los logros que podemos alcanzar para que nos alivien de esa vergüenza tóxica que tenemos. La vergüenza, hay muchos mecanismos de defensa que nosotros podemos tener, tal vez porque son resultado del abuso que nosotros hemos sufrido. Y después ese abuso lo convertimos en anestesia para nuestros comportamientos. Y hay algo muy importante, hermano, los pensamientos subconscientes que nosotros tenemos. El pensamiento, hermano, no es solamente el pensamiento consciente que tenemos ahorita cuando estamos despiertos. Hay algo que se llama, hermano, la mente subconsciente. Y la mente subconsciente está programada por nuestras creencias, por nuestras dudas, por nuestros miedos, por nuestra vergüenza tóxica. Y cuando nosotros alimentamos la mente subconsciente, hermanos, no vamos a poder salir adelante porque aunque oigamos otras cosas o aparente nuestra mente consciente diga otra cosa, lo que la mente subconsciente ya programó está ahí. Y ahí, hermanos, vemos algo tremendo y es lo complejos que somos nosotros como seres humanos. La palabra del Señor dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y en esa área del alma hay una batalla tan grande para nosotros. Ahora, fíjense bien, ¿cómo nosotros podemos sanar de esa vergüenza tóxica? Número uno, hermanos, tenemos que clarificar qué es lo que me pertenece de esa vergüenza y qué no es lo que me pertenece. Un niño que ha sido abusado de chiquito puede convertirse en ese adulto que va cargando esa vergüenza tóxica en él. Pero el primer paso es clarificar si eso realmente me pertenece y no. Llegamos al primer punto donde
Fíjense bien, el ofensor, los perpetradores, los bullies, los que abusan, los abusadores, tienen este mecanismo. La vergüenza que ellos tienen, la culpa, la infligen en sus víctimas. Así que esas víctimas, hermanos, viven con esa vergüenza, pensando que ellos son los culpables. Entonces la primera es, bueno, ¿cuánto de esta vergüenza tóxica me pertenece? Número 2, fíjese bien, si usted ha sido abusada, si yo fui abusado, tengo que llegar a un punto en mi vida donde yo digo, eso no me pertenece. Y tengo que llegar y dejárselo a Jesús, al Señor, y sanar. También, cuando nosotros hacemos esa cuenta, nosotros vamos a decir, ¿qué es de lo que realmente yo he sido culpable? ¿Qué es lo que yo necesito confesar? ¿Qué necesito hacer para remendar? Segundo paso es aceptar el veredicto del juez. Y el juez, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ahí en la cruz viene el Señor con sus ropas manchadas de sangre, con sus manos traspasadas, su costado, y Él le dice al Padre, Padre, yo he pagado el precio por la vergüenza y la culpa de ellos. Y el Señor, Dios Padre, nos ve a través de su Hijo Jesucristo, y el juez justo nos dice, eres libre, no tienes ninguna culpa. Pero hay un paso muy importante que nosotros podemos dar, hermanos, y es devolverle la culpa al infractor. Sí, esa culpa a mí no me pertenece. Tú fuiste el abusador, tú fuiste el perpetrador, tú fuiste quien violó la confianza, tú fuiste quien violó la inocencia, y devolverle esa vergüenza a él. Después nosotros tenemos que escoger, o vamos a aceptar la vergüenza o la vamos a rechazar. Y el último paso, hermanos, es nunca una persona va a poder sanar en la soledad, porque hemos sido diseñados para vivir en comunidad. Una y otra vez yo les voy a repetir, y no me voy a cansar de decirles estos, que la fe se vive en la comunidad. Y no quiero decir que para vivir en el tiempo del COVID, nuestra fe tenemos que estar aquí en persona. No, hermanos. Hay personas por cuestiones de salud que tienen que cuidarse. Hay personas que son de determinada edad, tienen que cuidarse. Pero en este tiempo sin precedentes, podemos estar conectados con el clic de un dedo, hermanos. Podemos hacernos presente con un simple comentario que nos diga y que nos una, yo estoy presente. Hermanos, en el camino del Señor no hay ovejas solitarias, porque las ovejas solitarias se convierten, hermanos, en presa fácil. También cuando yo no decido vivir en comunidad, voy a seguir cargando esa culpa tóxica. También porque soy egoísta y porque yo digo, mi individualidad, mi yo, mi casa, mis pensamientos, lo que yo quiero. Pero el amor, hermano, la fe se vive cuando yo levanto a mi hermano, cuando mi hermano me levanta a mí. Y sí, en la iglesia vamos a tener, hermanos, ¿qué somos en la iglesia? Somos ángeles con alas de color neón, hermano. No, hermano, somos seres humanos y vamos a tropezar en el camino, pero vamos a decir, ¿sabes qué? En todas las familias hay, hermanos, en veces hay desacuerdos o hay peleas o hay fricciones, pero somos de la misma sangre, ¿sí?
yo soy Morán y soy Escárzaga Morán. Y mis hijos son Escárzaga Morán, tienen la sangre. Y no porque yo un día les diga, hijo, esto, o porque tengamos alguna fricción, dejan de ser mis hijos. La iglesia del Señor, tenemos la misma sangre y es la sangre de Jesucristo y no dejamos de ser familia porque tengamos una fricción, hermanos. Tenemos que aprender a sanar de la vergüenza tóxica. Y en un mundo que continúa ofreciendo falsas curas y falsos arreglos que producen más mal que bien, nosotros como cristianos tenemos que reconocer que estamos bien claros, hermanos, en que es lo único que nos levanta y es la salvación en Jesucristo y el llamado a renovar nuestra fe con una pasión renovada. Hermanos, la mujer en esta escritura había perdido todo, había gastado todo. Por años, hermanos, buscó lo que ella tanto necesitaba. Pero cuando todo estaba perdido, cuando ya no había dinero, cuando, hermanos, esta mujer vivía en shame, en culpa, en vergüenza. Una mujer que sangraba continuamente, de acuerdo a los términos de la ley mosaica, era una persona impura, era una persona despreciable, hermanos. Vivía ahí en esa vergüenza constante. Y cuando ella ya estaba quemada, cuando ella ya había sangrado tanto, cuando ya había sufrido el ostracismo, la culpa, cuando otros ya la habían maldecido, la habían avergonzado, cuando ya no había nada que hacer, cuando ya el dolor era tan grande y su condición era tan difícil, entonces finalmente ella se acercó a Jesús. Y ahí, en ese camino, dijo, si solamente toco el manto de Jesús, voy a ser sana. Esta historia es una perfecta película de lo que pasa con nosotros cuando buscamos a Jesús. En lugar de buscar terapias alternativas, filósofos, miren, a mí me encanta leer y me encantan muchas cosas. Soy muy inquieta intelectualmente, podría decir. Pero hay cosas que nunca voy a poder alcanzar a través de la inquietud intelectual o de una espiritualidad nada más per se, ¿verdad? Como en este mundo nos presenta tantas soluciones, nos presenta el superarnos a nosotros mismos. Pero hay algo que nunca vamos a poder alcanzar por nosotros solitos. Fíjense que cuando yo estudié a uno de los psicólogos, de los psicólogos más renombrados de Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, él escribió, y mundialmente, él escribió un libro acerca del poder de la vergüenza. Y él dice que en su terapia personal, él se daba cuenta cómo venían los pacientes con este tipo de traumas de abuso y nunca podían sanar con una terapia cognitiva, o sea, de cambiar los pensamientos y cambiar la conducta. No podían, nunca terminaban. Y después, él cambió eso, pero el cambio empezó con él mismo. Cuando él se enfrentó con la situación de los abusos que él había vivido, de la negligencia que sus padres habían tenido al dejarlo y abandonarlo y dejarlo con otros parientes. Y cuando él caminó ese paso, hermanos, ese camino de sanar, entonces él empezó con una nueva técnica en su consulta.
Y la consulta, hermanos, que él hace, dice que es la terapia de la compasión. Y ese psicólogo tan renombrado dice que nosotros nunca podemos sanar del abuso si no confrontamos primeramente los traumas que vivimos, el abuso que vivimos y no salimos y va a ser la forma de salir de él. Qué interesante que la palabra nos enseña que para que nosotros podamos salir de los ciclos de abuso, de los traumas que hemos tenido en nuestra vida, tenemos que ir a donde está Jesús y decir, si solamente tocara el borde de su manto. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús y venimos, fíjense bien, Jesús no nos dice que nosotros pongamos el abuso o los traumas que tenemos ahí, en un lugar arenoso y los enterramos. Y que sigamos caminando con el alma tan pesada. Lo que Él nos dice como sus seguidores es que tenemos que regresar a un lugar donde el abuso empezó y el trauma comenzó. Y cuando estemos ahí nuevamente, aunque sea el lugar más doloroso o lleno de ira para nosotros, entonces tenemos que tener la fe para creer que si yo puedo perdonar y que si Jesús me puede sanar, entonces Jesús me va a sacar a un lugar de gracia y de seguridad. Y que aún yo podré perdonar aún a las peores personas que me han hecho daño en mi vida. Y cuando nos acercamos a Jesús de esa manera, le decimos, Señor, aquí está el abuso que yo viví, aquí está el trauma o los traumas que yo pasé, y aquí está la vergüenza y la culpa que yo he cargado por mucho tiempo. Entonces, vamos a poder entender que cuando nosotros sanemos, durante mucho tiempo hemos estado con nuestra alma tan pesada y luego nos encontramos con otra persona que también trae todo su abuso y todo su trauma y queremos que esa persona nos haga feliz mientras nosotros seguimos adormeciendo todo lo que ahí tenemos. Pero cuando sabemos que Jesús es a través del Espíritu Santo quien nos puede transformar y sanar del abuso y del trauma, y Él nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos, de perdonarnos y de perdonar a los demás, ahí donde nos sentimos tan mal, nosotros queremos cosas rápidas, hermano. Nosotros queremos cosas mágicas. Oren por mí para que se vaya todo esto. No, tenemos que caminar el camino del perdón y de enfrentar porque hemos cargado nuestra culpa. Jesús requiere de nosotros una profunda humildad y el deseo, fíjense bien, de que nosotros queramos ser transformados. Jesús no nos ofrece un milagro de en 10 días se le van a ir las estrías y va a tener una cintura de 58 centímetros. No. Jesús nos ofrece el camino de una transformación radical. Pero en esa transformación radical, hermanos, no hay atajos, no hay una forma fácil de llegar a donde nosotros queremos. Porque esa forma de llegar, hermanos, es a través de la entrega, es a través de el desapego de las cosas que nos han mantenido en prisión. Es el camino. En otras palabras, hermanos, lo voy a decir muy simple, del discipulado en Cristo. El discipulado en Cristo, hermanos,
nos va a llevar por un camino de transformación. Cuando nosotros tenemos la iglesia, pero la tenemos y somos solamente creyentes y no discípulos, nunca podemos recorrer el camino de la transformación. Tenemos, hermanos, que caminar el camino del discipulado y recibir la perfecta terapia que nos da el Espíritu Santo. La palabra dice, has oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero te digo, no te resistas a una persona malvada. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, gira hacia ellos y pon la otra mejilla. Y si alguien quiere demandarte y toma tu camisa, entrega tu abrigo también. Y si alguien te obliga a recorrer 1 milla, ve con ellos 2 millas. Da al que te pide y no te alejes del que quiere pedirte algo. Has oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, llorad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Él hace que su sol se levante sobre el mal y el bien, y envía lluvia sobre los justos y los injustos. Si amas a los que te aman, ¿qué recompensa obtendrás? Ni siquiera los recaudadores de impuestos hacen eso. Y si saludas a los que te quieren y a los que te caen bien, ¿qué estás haciendo más que los otros? Ni siquiera los paganos hacen eso. Sé santo como tu Padre en los cielos es santo. Ese es el camino del discipulado, hermanos. Pero no, me hizo, le hago. Me dijo, le digo. Me torció la lengua y me sacó la lengua, me torció la boca y me sacó la lengua, pues yo se lo hago 2 veces. Ese no es el camino del discipulado, hermanos. El camino del discipulado es bien fácil, hermano. Se oye bien fácil. Alguien te cachetea, ponle la otra mejilla. Alguien te dice, ayúdame 1 milla, ayúdale 2. Alguien te dice, dame algo que tú tienes, dáselo. Ay, ¿es fácil, hermanos? No, es difícil. Quien diga que ser cristiano es difícil. Y es en comunidad, hermanos, en comunidad. Todos los mandamientos del Antiguo Testamento, hermanos, solamente hay uno que es Dios y yo. No te harás dioses ajenos, alabarás al Señor solamente tu Dios. Y todos los otros es, no robes, no hurtes, no desees lo que o sea, nuestra relación entre nosotros. El cristianismo, hermanos, se vive en el poder del Espíritu Santo. Así es de que cuando nosotros confrontamos esos comportamientos, ¿saben qué va a pasar? Y cuando venimos al Señor y tocamos el manto, ya no nos vamos a sentir solos, porque vamos a sentir esa conexión con el Espíritu del Señor y con los demás. Si alguien se siente solo, si alguien dice, ay, es que yo soy solo, ay, es que a mí me dejaron, ay, es que a mí nadie me por mí. Hermano, ¿y usted qué ha hecho? ¿Usted qué ha hecho para vivir en esos lazos de hermandad? Cuando nosotros confrontamos esos demonios que traemos, hermanos, no nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir conectados. Vamos a ver, los grupos nos sanan, hermanos, cuando son para bien, cuando no son para chismear, hermanos, y para andar haciendo maldades. Los grupos son sanadores porque nos damos cuenta que la sanidad de mi hermano es mi sanidad, y por lo que yo pasé, la hermana María también pasó. Entonces, si ella pudo lograrlo, yo también puedo. También vamos a poder darnos cuenta que el abuso produce los mismos efectos en otras personas. Vamos a aprender cómo podemos confiar. Vamos a aprender cómo podemos sanar de la vergüenza. Y vamos a oír
historias de otras personas que caminan con nosotros. Y vamos a empezar a ver a Dios de una manera diferente. Ay, Dios el castigador. Ay, Dios que esto. Ay, Dios que manda todo lo malo. Y cuando nosotros sanamos de la culpa, vemos que Dios es bueno, vemos que es nuestro Padre, vemos que nos ama, vemos que Él tiene planes de bien y de bendición para nosotros, hermanos, que no es un verdugo. Y finalmente vamos a poder experimentar el poder sanador del toque de Dios. Y el poder sanador del toque de Dios es lo que hace el milagro en nuestras vidas. Empezamos este año, hermanos, y yo quiero invitarle que todos juntos podamos sanar de la culpa, de la vergüenza, de lo que nos divide. Que todos juntos vayamos en ese camino de discipulado donde el Señor nos dice, toma mi cruz y sígueme. Deja de culpar a los demás. Deja de avergonzar a los demás. Yo estoy aquí y si solo tocas el borde de mi manto, serás sano. Yo me cansé de estar enferma. Yo me cansé de cargar vergüenza y culpa para mí, hermanos. Y es por eso que en este año yo quiero invitarle, hermanos, este país está en necesidad de sanidad, de perdón, de reconciliación. Y nosotros podemos hacer esos agentes, hermanos, cuando nos perdonamos a nosotros mismos y perdonamos a los demás. Dios nos trajo aquí, hermanos, para ser bendición y ser esperanza. Y tenemos un mensaje muy poderoso, hermanos. No tenemos un mensaje legalista. Tenemos un mensaje que se encarna en la persona de Jesucristo, hermanos. Y Él es el poder para sanar. Él es el poder para transformar una vida individual y para transformar una nación que está quebrantada, hermanos. Volvamos a ese poder. Yo les invito, hermanos, vamos a orar. Padre y Dios nuestro, tú eres el hacedor de milagros y hemos cargado la culpa, la vergüenza, heridas, traumas. Hemos culpado a otros por situaciones y cárceles en las que nosotros mismos nos hemos metido. Pero venimos a ti, Señor. Y sabemos que si solamente tocamos el borde de tu manto seremos sanos. Y en esta mañana pedimos sanidad, restauración, reconciliación para esta nación, Señor. Pedimos también la sanidad de todos aquellos afectados por la pandemia, de todos aquellos también que sufren, Señor, el estar lidiando con enfermedades mentales. Aquellos que están enfermos, Señor, y están esperando un lugar en un hospital. Aquellos, Señor, que han sido corroídos por la ansiedad y por la depresión. Tú eres el hacedor de milagros y en ti creemos, Señor. En ti dejamos nuestras cargas y este día nos decidimos a tocar el borde de tu manto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, les invito a levantarnos y vamos a alabar al Señor con esta última alabanza. Estoy aquí, tú puedes cambiar mi aflicción, puedes restaurarme. Un que yo necesito hoy, no tengo más, pero puedo ver las manos del hacedor de milagros. Santo, tú eres santo.
santo. Santo, mi Señor, tú eres santo. Sálvame, sáname, estoy a tus pies, hacedor de milagros. Te sostendré, aferrado a ti. Tu río, Dios, puedes restaurarme. Oh, oh, tú eres santo, tú eres santo. ¿Quién fue y Gracias, hermanos. Y así, de pie como estamos. Hermoso, gracias. Precioso mensaje que nos trajo la pastora, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos habló a través de ella. Y que, hermanos, este mensaje, meditemos en él y que no nada más se nos quede aquí en nuestra mente, en nuestra cabecita, sino que baje al corazón y que lo pongamos en práctica, que se convierta en una acción y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude,
porque solo no lo vamos a hacer. Nos preparemos con nuestras diezmos y ofrendas y me ayudan por favor para orar. Bendito Padre, Señor y Dios nuestro, gracias Dios que nos permites, nos honras para ser instrumento tuyo, Señor, aquí en la tierra, y que a través de los diezmos y las ofrendas que tus hijos, que nosotros traemos aquí, Señor, para que el extendimiento de tu reino crezca aquí en la tierra, Señor. Gracias, gracias que nos permites ser esos instrumentos, Señor. Bendice estos diezmos y estas ofrendas que tus hijos, mis hermanos, depositarán aquí, Señor. Y que bendito Dios, sabemos que nosotros no dependemos lo que dice aquí la economía del mundo, ni lo que dice la bolsa de valores, Señor. Dependemos solamente en ti, Señor. La economía y las riquezas, todo, Señor, depende de ti. En las riquezas en ti, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú los multiplicarás. Y si hay necesidad de trabajo, Señor, tú abres esas puertas, Señor, y que reconozcamos que tú eres, Señor, el que las abres y que tú eres el que nos da siempre, bendito Padre, en abundancia. Gracias, bendito Padre. Pasemos, hermanos, con alegría y con contentamiento, porque Dios ama al dador alegre. Gracias. Y gracias. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Ready? Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hermanos, no hemos terminado. ¿Qué pasó? Vamos a despedirnos con la oración final, hermanos, con la bendición. Hermanos, que el amor de nuestro Padre Celestial, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la compañía del Espíritu Santo les acompañe a todos ustedes y a toda la iglesia alrededor del mundo. Amén. Amén. Somos despedidos. Venimos a adorar, ahora salimos a servir, hermanos. Yo danzo